Perfecto, y bienvenidos a todos los que están ahí también uniéndose a este envío de Instagram. Lo que hoy día vamos a trabajar y vamos a hacer y vamos a enseñar es el tema que ustedes han elegido para este martes. El dinero no me alcanza o yo no alcanzo el dinero. Durante toda esta hora vamos a estar hablando entonces sobre eso, sobre la relación que tenemos nosotros hoy día con el dinero. Y sí, es una relación que de repente la tenemos difícil, de repente sentimos ausencia del dinero, de repente no sabemos qué hacer con el dinero. Tenemos distintas aprensiones con respecto a esto que hemos llamado dinero y que de minuto solo me atrevo a decir que es un esto, quizás distinto a un esto de lo que ustedes consideren que es realmente el dinero. Pero tenemos que entonces comenzar a ver al dinero como algo en lo cual tenemos que trabajar si lo que estamos sintiendo es que hay algún cierto problema, carencia o creencia con respecto a él, porque insisto, muchas veces no es más que esto, un algo, una cosa. Pero nosotros le empezamos a dar una atribución distinta, así como un montón de otras cosas en nuestra vida. El dinero, y así como cualquier otra cosa en la vida, va agarrando fuerza en la medida que nosotros le damos esa fuerza. El dinero va agarrando sentido en la medida de que nosotros le vamos dando ese sentido. Margarita, ¿tienes alguna duda? Sí, es que se escucha como con eco. ¿En serio? Lo Sí, desconozco. No, así, no, sí, hoy soy yo. no sé, lo vamos a preguntar. ¿Hay alguna otra persona que está con dificultades de escuchar? ¿No? Debe ser tú, quizás, Margarita, por lo menos No, Ana se María. escucha con eco, Claudio. Ok, perfecto. Mm. Se Sí, escucha se con escucha. eco. ¿En serio? Qué Sí. extraño. A ver, vamos a ver si algo está sucediendo por acá. Está todo silenciado, todo apagado. ¿Se escucha mejor ahí? Si no, simplemente es un tema entonces de conexión y ya no habría mucho más que hacer, aunque estoy aquí pegado al router para tener el mejor internet. ¿Ok? Bueno, si algo no se logra entender, por favor, con la misma sinceridad, ustedes me lo preguntan y yo se los voy a responder. ¿Ok? Como les decía, entonces vamos a estar hoy día durante una hora completa hablando de eso, que es el dinero. Y para eso vamos a tener que primero entender a qué nos estamos refiriendo con respecto al dinero. Y para eso es importante que nosotros hagamos ciertos ejercicios para entender qué es lo que es para nosotros el dinero. Entonces, para los amigos que se están ahí integrando, buenas noches. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? El Zoom está con eco, sí, parece. Parece que el Zoom está con eco, están comentando y me encanta esta transmisión multiplataforma que se empieza a generar, se los agradezco muchísimo. Prueben también ingresar si quieren al live de Instagram y quizás por esa vía pueden escuchar mejor. ¿Ya? Desconozco, debe ser un tema de conexión del por qué se está escuchando así, aunque estoy con la mejor conexión que podría dentro del lugar donde estoy. En fin, entonces tenemos que comprender lo siguiente. El dinero no es más que una moneda de cambio. ¿Cómo se sentirían ustedes si su jefe, por ejemplo, hoy día a final de mes, porque estamos justo a final de mes, me imagino que estamos todos prontos a recibir nuestra mensualidad por el trabajo que quizás hagamos, deja de darnos el dinero y nos entrega 2 sacos de sal? Sería raro, ¿no? Pero resulta que antes, y por lo menos la historia chilena es así, se pagaba con el salitre o se pagaba con la sal. Y esa era la moneda de cambio. Antes, en otras culturas, era a través del trueque, y yo valoraba lo que tú me podías entregar, entendiendo entonces la necesidad que yo tenía de tener eso. También fue muy usado durante el mundo la plata o los minerales preciosos, la plata y el oro. Entonces, ¿por qué hoy día tenemos tanto tema con un billete que no es más que un papel?
que tiene un color, una figura, una textura especial, pero que nosotros le hemos puesto un valor. El dinero tiene valor basado en el valor que nosotros le damos al dinero. Y por supuesto que seguramente ustedes pueden estar opinando que yo he tenido una vida privilegiada y que es súper fácil de decir este tipo de, o charlar sobre las situaciones de dinero cuando uno no ha vivido una carencia económica. Pues bien, si las he vivido, primero que todo, sí las he tenido que trabajar y las he tenido que trabajar como trabajo terapéutico también, porque en eso yo trabajo, ¿ok? Este es mi trabajo. Y mi percepción al dinero era bastante distinta a la que quizás ustedes tienen en su vida como percepción del dinero. Y tuve que comprender que el dinero no es más que eso. Entonces, cuando hablamos y depende de otras técnicas, por ejemplo, las ligadas a la energía y las ligadas a la manifestación, hablan de que el dinero es una energía. En eso yo quiero opinarles algo que es muy trascendente de entender. El dinero per se no es una energía. La energía que nosotros observamos en él tiene que ver con nuestra percepción de que esa energía existe y existe de tal o cual modo. Es muy sanador y liberador entender al dinero como una energía, porque por lo menos estaríamos quizás un poquito más cercanos a entender que el dinero tiene también su cierta fluidez. ¿Ok? Eso es muy importante entender. El dinero es fluctuante, es fluido y necesita de lo mismo para que venga a nosotros como nosotros queramos. Pero sigue necesitando entrar a nuestra vida basado en los conceptos que nosotros tenemos de él. Y así como toda la vida. Entonces cuéntenme, y a las personas que están por Zoom se lo voy a preguntar para que escucharle su voz. Ay, me encanta prender las cámaras al tiro. Muy bien. Por ejemplo, Rosa, ¿qué opinas tú sobre el dinero? ¿Qué crees tú que es el dinero para ti? Te esperamos, no te preocupes. Es que no podía abrir justamente el micrófono. Y Bueno, no, buenas noches, Reina. Yo creo que sí, es importante, pero es algo que uno tiene que hacerlo circular. O sea, no se puede quedar con el dinero ahí apretadito, ¿no? Porque yo me he dado cuenta ahora ya de adulta de que, bueno, la situación cambió, es más fácil también, pero no soy de las que guardo. perfecto. Entonces, Freda, llega y hago cosas con él y maravilloso. no me ha ido mal, gracias a Pero, Dios. Freda, cuéntame, ¿qué es el dinero para ti? Y Ay, algo necesario. Ah, perdón. Sí, no te preocupes, eh, lo necesario, se entendí, Rosa. mira, es un recurso em, y que en realidad cuando no está disponible en la medida que a mí me interesa, eh, me descompone totalmente, Perfecto. porque he tenido épocas de carencia, es cierto, y también he tenido épocas de mucha abundancia. Entonces, eh, hoy día, por ejemplo, estoy en un periodo en que estoy tratando de inventar de dónde generar más recursos, porque tengo varios proyectos pendientes de realizar. Y en realidad también me pasa, como dijo la Rosita, Rosa, que sí, que no me, o sea, ahora por ejemplo pienso, ya, en esta época tendría que haber ahorrado a lo menos la mitad de lo que ganaba, ¿me entiendes? claro, Pero eso no, pocas veces lo he hecho. Afortunadamente cuando lo hice, sí me sirvió y me sirvió harto, porque fue justo cuando tuve este cáncer, yo tenía ahí un colchoncito, entonces me sirvió.
pero, pero después, por ejemplo, cuando me pensioné, tenía la posibilidad de sacar el sueldo doble, ¿ya? Y, y no quise hacerlo porque dije, pucha, se me van a agotar más rápido nomás mis recursos. O en Justamente, el justamente. claro, o en el periodo cuando estuve con licencia médica, que en Ujú. realidad el banco me pagaba el promedio que yo tenía y en realidad era harta plata. Entonces en esa época yo tendría que haber ahorrado mucha más plata y no lo hice. No lo Ok. hice. Entonces, en realidad tengo una relación de amor-odio con el dinero. Bueno, esas son las cosas que vamos a trabajar hoy día. Los invito a la gente que está en Instagram también ahí a escribirme qué es para ustedes el dinero. Por ahí decía Andrea que en Instagram que el dinero es un intercambio. Por acá comentan también que solía pensar que era un mal necesario. Ahora es un bien de intercambio que cuanto mayor valor alcanza es cuando me permite ayudar a otro y alcanzar nuestra propia libertad financiera. Qué bonita frase la que nos regala Natalia por Instagram. Y sí, es algo así y algo así es lo que hoy día vamos a trabajar a hacer. Pero para eso vamos a tener que hacer primero un trabajo de intelectualización, de entender cuáles son los conceptos asociados al dinero. Porque el dinero no es más que un intercambio, una moneda o algo que nosotros, es un algo. No tenemos por qué ponerle tanta emoción a ese algo. ¿Qué es lo que sucede? Que si le ponemos emoción a las cosas que nos permitiría hacer, tener o vivir ese dinero. Y es ahí donde el dinero se transforma en un montón de conceptos que quizás pueden ser complejos para nosotros entender. Porque generalmente el dinero lo ocupamos para pagar nuestra vida, para comprar nuestros alimentos, para protegernos, proteger a nuestros hijos, quizás darles una mejor educación. Entonces sentimos que el dinero es carente cuando no cubrimos algunas de esas otras necesidades que tenemos con respecto a los otros deseos que tenemos para nuestra vida. Entonces, ¿es culpa del pobre dinero que a nosotros no nos alcance para tanto sueño, tanto deseo, tanta cosa que queremos hacer? ¿Se dan cuenta que de repente demonizamos a una cosa que es simplemente eso, una cosa? Y que si la entendiéramos como una energía, podríamos por lo menos tener más recursos de entender cómo esto puede fluctuar, pero lo que realmente fluctúa son nuestros deseos y nuestras necesidades. El dinero cuando se siente carente, cuando uno siente carente de dinero es porque hay ciertas situaciones de sobrevivencia que no estoy alcanzando a cumplir. Y es porque entonces estoy viviendo en sobrevivencia. Ya a muchos nos pasa. Cuando falta para pagar el arriendo, cuando falta para comer y tengo que elegir entre algo más barato para seguir subsistiendo o lisa y llanamente no comer eso. Evidentemente que es un conflicto, pero ¿tiene culpa o responsabilidad el dinero de eso? No. Y empezamos a demonizar un algo, es como esa típica costumbre que tenemos de echarle la culpa al otro. Y entonces el otro o es el dinero, o es el gobierno, o es la situación financiera, o bla, 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 bla. Pero el dinero no es más que eso, es una moneda de intercambio. No deberíamos ponerle tanta emoción al dinero. Pero tenemos que entender a la vez que el dinero nos permite hacer ciertas cosas y que evidentemente nos gustaría. Pero entonces el cuestionamiento es el siguiente: ¿qué estamos haciendo nosotros para cumplir con esos objetivos? Y nuestros objetivos, bien lo decía ahí Natalia, no pueden ir en desmedro de nadie, pero tienen que ir en beneficio de nosotros. Y ese es el equilibrio que tenemos que tener con respecto a nuestros deseos que queramos, cualquiera en la vida. No puede ir en desmedro de nadie, pero tiene que ir en beneficio de nosotros. Y cuando nosotros tenemos claridad de nuestros objetivos, el dinero no es más que una herramienta, un recurso que nos va a permitir cumplirlo. Lo que los estoy invitando a hacer
es a dejar de poner al dinero como intermediario. Ya sabemos que lo necesitamos, es una lógica. Todos nosotros nacimos cuando el sistema financiero ya estaba imperante. Ninguno de nosotros, me atrevo a decir, eh, compró un helado con una moneda de oro, por ejemplo. No, todos nosotros sabemos ocupar nuestras monedas de cada uno de los países o nuestros billetes, ¿ya? Nacimos ya con ese sistema, nosotros entendemos ese sistema. Entonces, ¿por qué seguir calculando la cantidad de dinero que necesito para? ¿No sería más inteligente calcular la cantidad o la calidad del trabajo que yo estoy ejerciendo para cumplir con ese objetivo? Y dejamos fuera al dinero como ecuación, porque el dinero simplemente tiene que ser el resultado de una seguidilla de toma de decisiones y acción. Punto. Es muy importante dejar de darle tanto poder a un algo, porque el poder tiene que recuperarse para nosotros mismos. Entonces, nuevamente, cuando tengan sus proyecciones de objetivos, no le pongan un cuánto financiero, porque aunque suene mucho, van a estar limitando a una cuestión que puede ser mucho más de lo que ustedes están pidiendo. ¿Y por qué no? Hay muchas personas que están acostumbrados a decretar o a manifestar o que han aprendido técnicas derivadas en eso y le ponen una cifra al dinero. Quiero a fin de mes 3 millones de pesos chilenos, que pudiera ser harto, pero depende del punto de vista. Para alguien que está acostumbrado a recibir dinero, 3 millones es nada, es algo que se puede ir en una noche, en una fiesta. Entonces se dan cuenta cómo el dinero es simplemente el valor que yo le estoy poniendo a él, pero también los invito a entender que si le ponemos ese valor al objetivo real que queremos, el dinero tiene que ser el resultado nato simplemente, tiene que, por lógica, venir. No deberíamos siquiera esperarlo. Todas las historias de grandes empresarios, por ejemplo, o de personas que han convertido su vida en millonarios, hablan de que están atentos a las oportunidades, no que están atentos a la cantidad de dinero que tienen en la cuenta corriente. Y claro, quizás es un privilegio que pueden tener los que ganan muchísimo dinero, pero ¿acaso no tiene algo de sentido eso? ¿Por qué me voy a andar fijando constantemente en mi cuenta corriente o la cantidad de dinero que tengo, cuando yo debería entender que eso es ilimitado porque mis capacidades de generarlo son ilimitadas? Entonces, el primer ejercicio que yo los invito a hacer es a plantearse objetivos, que está súper necesario. Cuando llegamos a la adultez suele olvidársenos lo importante que es tener objetivos en la vida. Y empezamos a vivir como con los objetivos antiguos, ¿no? Bueno, ya fui mamá, ya formé familia, ya fui padre. De repente me gustaría un ascenso para ganar un poco más de dinero, pero no tenemos más altas proyecciones de... ¿Y en qué minuto dejamos de desafiarnos a nosotros mismos en nuestra propia vida? Me pregunto yo. Porque si seguimos así, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y si esos resultados son de carencia económica, ¿el problema es el dinero? ¿O el problema soy yo que no estoy tomando otras actitudes con respecto a lo que quiero? Entonces, primera medida, chicos y chicas, es sacar el dinero como ecuación. Ojo, no es dejar de mirarlo, no es dejar de disfrutarlo, pero es entender que el dinero llega, viene y se mantiene cuando no se siente presionado. Entendamos siquiera el dinero como una energía caprichosa, una energía que tenemos que andar enamorando, que tenemos que andar buscando, que tenemos que andar trabajando, pero con el mismo tono que se lo estoy diciendo yo, que sea algo simpático, una relación bonita, que el dinero sea mi mejor amigo. Si ya le vamos a poner una emoción, digo yo, porque ojo, por inconsciencia le estamos poniendo un montón de emociones igual. Entonces, si ya le estoy poniendo emoción, porque es difícil sacarle la emoción al dinero cuando tenemos un montón de creencias con respecto a eso, entonces por lo menos tengamos una relación amorosa con el dinero.
Y literal, literal se lo estoy diciendo. ¿Por qué no enamorarse del dinero? ¿Cuál es el problema? Yo no veo ningún problema. Tenemos que aprender a darle un sentido al dinero. Y ese sentido no puede ir en desmedro de nadie, pero tiene que ir en beneficio de nosotros. Entonces, cuando nos podamos acostumbrar a trabajar basado en objetivos, primero se van a dar cuenta de lo eficientes y eficaces que son y que han sido siempre. Y segundo, se van a dar cuenta que les va a sobrar tiempo para generar más dinero aún. Pero cuando simplemente estamos trabajando en una vida acostumbrada así, a que a fin de mes yo tengo este sueldo porque y vivo con eso, ¿es culpa del dinero o culpa mía que yo simplemente me estoy acostumbrando a esta realidad? El dinero no me alcanza o yo no alcanzo el dinero es un nombre sugerente que tiene que ver como si estuviéramos en una carrera. Pero en esa carrera, y si la concebimos como una carrera, es difícil que ganemos esa carrera. ¿Cómo vamos a ganar una carrera contra nosotros mismos? No tiene ningún sentido. Tampoco tiene ningún sentido compararse con el vecino, con el amigo, con el hermano. Mis talentos son absolutamente distintos. Los talentos de Margarita, de Rosa, de Freda son talentos absolutamente distintos, pero si no los ponen a disposición de su propio destino, van a seguir entonces enfrascados en. Y no se pongan metas mediocres. Todos nosotros somos adultos y quizás. Le voy a poner un caso extremo. Yo nunca he sido bueno para los deportes, pero si quisiera correr una triatlón, que no lo quiero hacer, pero si lo quisiera hacer, evidentemente me entreno, ¿no? Quizás me voy a demorar 1, 2, 3 o 5 años en lograrlo, pero les aseguro que lo voy a lograr solo porque me lo propuse. Entonces, ¿qué les hace pensar a ustedes? Que si se proponen cumplir sus objetivos, ¿acaso no los van a cumplir? Acá lo único que está en cuestión es cuánto se van a demorar. Y la demora en que ustedes van a tener en cumplir su objetivo únicamente va a tener que ver con la eficiencia que están día a día ofreciéndose a cumplir ese destino. Y si se dan cuenta, no estoy hablando del dinero, pero si lo hicieran bajo esta mecánica, esta metódica, el dinero lo va a estar acompañando porque es necesario, porque es la fuente de intercambio, per se. Entonces dejemos de observar el resultado y empecemos a observar el viaje. Porque si empezamos a vivir nuestro real presente pensando en que estamos de viaje, el dinero simplemente se transforma en una compañía, en un disfrute inclusive. Cuando comiencen realmente a vibrar en lo que ustedes están haciendo y a cobrar por esa vibración. Cada uno de nosotros tiene sus talentos especiales. Trabajen con esos talentos especiales. Hay varias cosas que es importante. Se escucha como doble, sí, Marcel. No sé por qué, pero eso está pasando por la transmisión de Zoom. Quizás por alguna conexión deficiente del Internet, pero te invito, Marcia, a, si no, integrarte al Instagram. Me parece que ahí se está escuchando bien. Ok, hay varias cosas sobre el dinero que desde las constelaciones familiares es importante que trabajemos. Primero, las creencias. Vamos a tener que observar, y esto los invito a hacer un trabajo introspectivo en ustedes mismos, con respecto a lo siguiente. Miren lo curioso. No lo vamos a ver hoy día, pero sí los invito a hacer un trabajo meditativo sobre eso. ¿Cómo se hablaba del dinero en nuestra casa cuando nosotros éramos pequeños? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo se hablaba? O si es que se hablaba. ¿Era un tema tabú el dinero? ¿Se sabía cuánto dinero había en la casa o no?
se escuchaba si habían problemas entre mamá y papá con respecto al dinero. ¿Sabía yo que papá o mamá dejaba de pagar cuentas por pagar otras? Las bases de nuestra psiquis están en nuestra propia historia, de los 0 a los 8 años, aprox. Y lo que se haya vivido ahí en toda orden de cosas, pero en esta en específico estamos hablando del dinero, todo lo que nuestros papás hacían con respecto al dinero y yo podía observar y escuchar, son información que está a modo de programa en nuestro cerebro. Y se traduce como si fuera una creencia. O sea, si yo escuché constantemente que había problemas de dinero en la casa y observaba pelear a mis papás por eso, ¿creen ustedes que en mi vida adulta de forma inteligente voy a querer que el dinero entre a mí? No, pues, si el dinero es igual a generar problemas. Y si yo estoy feliz con mi pareja ahora, voy a preferir tener carencia económica, porque si tuviera abundancia económica, voy a estar con problemas igual como vi y vivencié que mi mamá tenía con mi papá. Por otro lado, si el dinero no era un tema que se conversaba, no sé ni siquiera cómo poder enfrentar este tema. Y como adulto, entonces voy a tener que hacerme cargo de capacitarme. Ojo con lo que le estoy diciendo. El dinero necesita que tú te capacites. Se dan cuenta de la ridiculez que solemos cometer. Por ejemplo, quiero ganarme el quino, el loto, tener 3.000 millones de pesos. ¿Sabes cómo realmente se escribe ese número? Te aseguro que no. Y eso que lo pasamos todos en el colegio. ¿Sabes qué harías con ese dinero? No, que compro una casa, me voy de viaje. Ok. ¿Y qué más? El dinero necesita que te capacites para tenerlo. Por eso les decía que si lo consideramos una energía, tenemos que entender que es una energía caprichosa, una energía que tenemos que estar enamorando, una energía que se enamora por nuestro intelecto. Entonces, sí, cuando niños no se hablaba del dinero, como adultos necesitamos capacitarnos en el dinero. Tomemos cursos, hoy día, a Dios gracias, hay tanto curso, incluso gratuito como este, ofreciendo ciertas enseñanzas de libertad financiera, de inversiones, de criptomonedas. Averigüemos, estudiemos con respecto al dinero, entendamos si invierto en tal, cuánto ofrezco, interés, bla, bla, bla. Metámonos en el mundo del dinero. ¿Ok? Enfrentemos esta situación de desinformación que tengo yo desde la infancia con respecto al dinero. Pero es más problemático aún cuando mis padres tuvieron problemas de dinero. Porque entonces, en mi concepto de la adultez, el dinero es igual a tener un problema. Entonces vamos a tener que enfrentarlo y entender que el pobre dinero, porque así se le puede decir, el pobre dinero, no tiene culpa de nada. Si eso es una cosa, somos nosotros que le estamos dando una atribución distinta a la que él debería tener. Eso también se puede convertir en mi mejor amigo, en mi fuente de recursos para hacer tantas o cuales cosas que queramos hacer. Cualquier duda, cualquier consulta, me la van informando, me la van escribiendo ahí por el video de Instagram también si quieren. Entonces lo primero que tenemos que hacer con respecto al dinero es observar cuáles son las creencias que tenemos con respecto a él. Hay mucha gente todavía que siente que el dinero es cochino. Porque mi papá, que quizás me abandonó, las pocas veces que me vio en mi vida, lo único que hacía era darme plata. O sea, dinero es igual al desamor de papá. Si yo ahora en mi adultez tengo dinero, voy a sentir nuevamente ese desamor de papá. Entonces no voy a tener dinero. Y vamos a tener que trabajar terapéuticamente esas creencias que son bastante jodidas, déjenme decirlo así, son bastante jodidas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es observar las distintas creencias que nosotros tenemos con respecto al dinero. Y entender que el dinero, insisto, no es más que un eso, no es más que una cosa. Son las atribuciones que yo le estoy dando al dinero, las que le están dando ese valor y ese poder.
Lo segundo que tenemos que observar es lo siguiente, es la relación que nosotros mantenemos con mamá y el vínculo que tuvimos con mamá. ¿Por qué viene esta conclusión y por qué sacamos a la palestra de las pobres madres que pareciera que tienen culpa de todo? Bueno, se lo explico. Resulta que el dinero hoy día es concebido principalmente para pagar vivienda, para pagar alimentación, para pagar educación, para pagar protección, ¿o me equivoco? Generalmente las primeras cosas que nosotros hacemos con el dinero es pagar nuestra protección, nuestra alimentación, nuestro hogar, nuestras necesidades básicas, y ojo que de eso no tiene nada de malo. El punto es que cuando no teníamos dinero, allá muchos años atrás, cuando estábamos de inquilinos viviendo dentro de la guatita de mamá, mamá nos daba todo gratis. Nos daba la calefacción gratis, nos daba el lugar donde vivir gratis y estuvimos ahí aproximadamente 9 meses, nos daba alimentación gratis. Después, seguramente nacimos y siguió protegiéndonos y siguió dándonos alimentación. Y donde nuestro cerebro, para poder ejecutar las mil cantidades de acciones que tiene que ejecutar diariamente, las ejecuta con informaciones muy básicas, entonces, a razón de esa vivencia que todos vivimos, porque si no, no estaríamos aquí vivos, a razón de eso y entendiendo que el dinero nos sirve para protegernos, para pagar nuestro hogar y principalmente para alimentarnos, es donde entonces el dinero está linkeado en nuestro cerebro al vínculo con mamá. Y si nos sentimos cerca de mamá, en una buena relación con mamá o en una relación saludable, entonces vamos a entender que merecemos que entre más dinero a nuestra vida, porque con ese dinero voy a pagar ahora de mi adultez mi protección, mi hogar, mi casa, mi alimentación, como mamá nos dio como ejemplo durante los primeros años de nuestra vida. Es desde ahí que se hace el nexo a entender que para poder tener un mejor ingreso económico, necesitamos entonces tener un vínculo saludable con mamá. Ojo con lo que les estoy diciendo, y estoy hablando de vínculo y de no relación. Yo no los estoy invitando a que mañana inviten a tomar once a su mamá si la tienen viva todavía. Porque hay distintas situaciones de veces, de que hay veces que las mamás han hecho cosas que nosotros como hijos de ellas hemos considerado incluso imperdonables. Y si como adultos consideramos que mi mamá cometió alguna situación imperdonable, no podemos entonces acercarnos a ella porque por nuestra propia integridad quizás estamos manteniendo una cierta lejanía. Cuando yo les hablo de vínculo es simplemente entender lo que mamá nos dio y dejar de reclamar sobre lo que nos dejó de dar. Es entender que si mamá no nos amamantó, así fue su historia y punto, por lo menos nos dio la vida. Y por lo menos hoy día estamos adultos para lidiar con nuestro propio conflicto. ¿Se dan cuenta que en nuestra propia adultez tenemos la tendencia de andar mirando hacia atrás constantemente, culpando a otros, en este caso a la mamá, en vez de simplemente hacernos responsables sobre las determinaciones que estamos tomando en nuestra vida? Bueno, la relación que tengamos hoy día con mamá también es una determinación nuestra. Y puede ser que mantengamos un vínculo saludable a distancia, no hay ningún problema. Pero para eso tengo que entender que esta es una decisión que estoy tomando yo como adulto de mantenerme lejos de este vínculo. Pero eso no va a afectar a tu economía si tú lo decidiste así y tienes claridad en tu mente de que es así, de que es una determinación que en tu adultez tomaste por tu propia integridad. Fantástico si estás alejado de tu mamá cuando lo haces a conciencia de que es por tu propia integridad. Pero no muchas veces pasa. Muchas veces seguimos en un camino de rencor, en un camino de, ¿cómo decirlo?, de reclamo constante por lo que mamá ya no nos dio. ¿Sí se dan cuenta de esta verdad?
si mamá ya no nos dio esto, ¿cómo vamos a seguir esperando que mamá nos dé algo que desde los 8 años estoy esperando que me dé ese abrazo si ahora no lo va a dar seguramente la señora? ¿Por qué no cedemos un poquito? ¿Por qué simplemente no aceptamos a la mamá que nos tocó así sin más? Sé que es súper difícil lo que les estoy pidiendo y sé que quizás están sintiendo que no tiene nada que ver con el dinero, pero es directamente proporcional. La salud o la salud que tenga mi vínculo con mamá, aunque esté lejos, aunque esté fallecida, habla directamente del acceso al dinero que puedo tener yo ahora. Pero por el contrario, otra cosa importante a observar es que si siento que sí tengo acceso a dinero, como decía la historia de Freda, tuve tiempos de mucha abundancia y otros tiempos de carencia, no estamos hablando del vínculo con mamá, estamos hablando del vínculo con papá. Y el vínculo con papá es que nos enseña a movernos en el mundo, es que nos enseña a administrar los recursos que tenemos. Y eso es lo que quizás a Freda hoy día le está fallando desde las constelaciones familiares por la historia que nos comentó. Sanar el vínculo con papá, pero misma historia que con mamá, dejar de reclamar, así fue, gracias por la vida que me dio este papá, si estuvo presente, fantástico, si estuvo presente pero ausente, ok, así fue. Importante a entender. La última, y que es tan importante también de entender desde las constelaciones familiares, es que hay una fluidez y tiene que existir una fluidez entre lo que se llama el dar y recibir. Y si yo estoy dando en mi trabajo, ¿ya? Si yo estoy dando en mi trabajo, si yo estoy dando en mis relaciones, ¿por qué no voy a tener de vuelta entonces ese dinero? Pero ojo, también nosotros tenemos que aprender entonces a recibir. Y pucha que nos cuesta de repente. De repente se hace mucho más fácil dar que recibir. Pero si no hemos aprendido a recibir, ¿cómo vamos a esperar entonces a recibir dinero? ¿Aceptan un abrazo que les dé cualquier persona, por ejemplo, ustedes? Quizás muchos van a decir que sí, pero si ese abrazo viene justo de esa persona que me hizo daño, ¿lo voy a aceptar así de buena primera? Ups, no está tan simple la cosa, ¿no? Entonces tenemos que aprender a recibir. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con cobrar su trabajo, por ejemplo? A muchos les sucede. A muchos les sucede. No, es que me deben plata, no me gusta cobrar, me da vergüenza, me da rabia, me carga cobrar. Pero si es fruto del trabajo que ustedes tuvieron, ¿por qué les va a dar lata o por qué les cuesta ese proceso? Y es aquí donde viene otra cosa, y esta sí que es la última recontra importante que observar, porque el dinero es un ejercicio de confianza. Y para que yo me sienta merecedor de recibir el dinero, yo, que soy mi propio peor juez, voy a tener que sentirme que mi trabajo lo estoy haciendo de forma excelente. No buena, excelente. Porque solo así voy a sentir que me corresponde y me merece tener el dinero como retribución. Y me parece, y por eso lo dejé como último tema, porque es por lejos de los más interesantes a entender. El dinero es un ejercicio de confianza. Por eso se invierte
por eso se habla de él, por eso se especula sobre él, porque es un ejercicio de confianza. Es casi que un ejercicio de fe. Entonces, si a ustedes les está costando, por ejemplo, cobrar su trabajo, trabajo que ya realizaron, trabajo que ya hicieron, y les da rabia, les molesta andar cateteando a la gente, cobrándole, lo que yo intrínsecamente estoy sintiendo es que entonces yo no generé la suficiente confianza o esta persona no se sintió tan confiado del trabajo que yo di o el servicio que yo di. Y eso quiere decir más profundamente entonces que algo sucedió con respecto a que yo no lo hice de forma excelente. Margarita, cuéntame, ¿tienes una duda por ahí? Sí, yo, gracias a Dios, sí, mi trabajo me da, no te digo que me hace millonaria, pero sí recibo, mi vida en general ha sido de altos y bajos y ahora te escuché porque muchas cosas de esas. Yo no conocía a mi padre y todo eso, pero sí, yo he sido buena en prestar dinero y muchas veces no me lo han devuelto. Y yo te digo, por ahí han sido cantidades más o menos. Claro, no te sentías merecedora entonces. Si uno llega y suelta el dinero así por ser, es porque no está misma no está valorando el dinero. Mm, Y no tiene nada de malo, chicos y chicas, prestar dinero, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, por supuesto, no hay ningún problema en eso. Pero no puedo prestar si a mí me va a hacer falta. Por ejemplo, el dinero también es una fuerza y tenemos que entenderlo así. Pero por sobre todo, es un ejercicio de confianza. Y en ese ejercicio de Claudio, confianza, Rosa, cuéntame. mira, yo siempre, eh, nunca trabajé, pues decir, siempre estuve en mi casa. ¿Ya? Mi marido fue independiente, no tenía un negocio grande, pero, perdón, creo que no nos faltó realmente, andábamos a veces con los gustos, pero no podemos decir que hemos tenido carencia, incluso de repente pagábamos letras grandes por el mismo negocio que teníamos, autito colectivo. Y resulta de que él siempre me decía que yo era una excelente administradora. No sabía Mira, cómo me alcanzaba para las 4 hijas y todo lo que había que hacer. pero Y mira, jamás tuvimos, y te jamás das cuenta. tuvimos nada. Pero hay una cosa súper importante, ¿ah? Cuéntame. Nosotros pagábamos 2 matrículas cuando teníamos las niñas en la universidad y ellas a veces trabajaban en verano. Un verano a mí me dijeron que no iban a trabajar, pero ¿de dónde sacamos para la matrícula? Porque iban en un viaje al sur por la universidad. Yo le dije, no se preocupen, si total, Dios lo prueba. Y como es largo de contar, teníamos un autito que vendimos 3 veces para poder pagar la matrícula de la universidad. La última vez yo le dije, ya, ándate y no vuelvas más a la casa de nuevo porque volvía porque no alcanzaban a pagarlo, si fue graciosa la situación. Pero siempre estaba eso de la fe, la confianza en que siempre iba a haber, no se preocupen que el día de que necesitemos, esa plata va a estar. Y siempre ha sido así. Justamente es un ejercicio de confianza. Tu marido Sí, depositó en ti un ejercicio de confianza con respecto a la administración de los recursos. Linda, linda historia, Rosa. A muchos nos sucede, ¿ya? Qué lindo también que ha expuesto un tema que también es súper importante que abordemos y que observemos. eh, que tiene que ver con esto de entender la confianza como una fe o mucho como se dice Dios proveerá, ¿ya? Cada uno tiene su religión, cada uno tiene su forma de manifestar la espiritualidad,
pero muchas veces entendemos que esta frase del Dios proveerá tiene que ver con un ejercicio de confianza y está perfecto. En la medida, aquí sé que tiene una advertencia importante, es la medida que por supuesto nosotros nos accionamos para que esto suceda, porque se está ocupando mucho como meme o como burla esta frase del Dios proveerá, como reflejo de una irresponsabilidad, de un decir, no importa, mañana me hago cargo de esto, y eso es una irresponsabilidad que no podemos dejarle al pobre Dios, que me imagino que con la guerra tiene suficiente, para que más encima nos esté resolviendo a nosotros los temas financieros. Nosotros somos los que somos los adultos y tenemos que organizarnos, saber. Yo lo único que les estoy invitando es que no se pongan límites para eso. En Instagram me estaban preguntando ahí cómo poder identificar mis talentos o cómo poder identificar mis motivaciones. La verdad es que se siente. Y se siente también basado en las creencias. Hay muchas personas que... Ay, ¿cómo les explico esto? Hay muchas personas que son personas que de personalidad son muy apasionadas y pareciera desde los que no lo somos, como personas, hoy les encanta esto, cómo lo descubrieron, Dios mío, que de verdad son personas apasionantes. Ojo ahí, porque muchas veces tiene que ver con la personalidad. Hay personalidades que son más apasionadas que otras. Habemos otros que somos más cuadraditos, que somos más introspectivos inclusive, que tenemos que hacer un ejercicio más profundo de observar. Pero acá sí que te voy a dar una clave que desconozco el nombre. A ver, voy a buscar si tengo el nombre por ahí. Francisca Paulo. Francisca Paulo en Instagram me estaba haciendo esa pregunta y sí les quiero dejar una clave. Cuando uno realmente está trabajando en su talento y está vibrando en su talento, el dinero no es conflicto. Y aquí sí que tenemos una clave para entender esta cuestión. Cuando realmente estamos haciendo lo que en nuestro destino corresponde, cuando realmente estamos siendo nuestra mejor versión de nosotros mismos, independiente del trabajo que tengamos, no vamos a tener carencia económica. No existe porque la carencia económica termina funcionando como una advertencia. Si hoy día tú estás viviendo carencia económica es porque no estás en el lugar que te corresponde, ni tienes equilibrado el dar y recibir. Solo dos cosas. Solo dos cosas. Cuando me refiero que no estás en el lugar que te corresponde, es lo siguiente, chicos, y se lo voy a expresar con la siguiente metáfora. Un agua mineral, Cachantún, Vital, la marca que quieran, si es que son de Chile. En el kiosco del colegio les va a costar lucas. Bueno, estoy aproximando, por favor, no empecemos con las especulaciones, depende del colegio y tal. En el kiosco de la esquina les va a costar lucas. Les va a costar 1.000 pesos, les va a costar $1. Pero si esa misma agua la compran en un restaurante, que es la misma agua, el mismo envase, no les va a costar $1 ni 1.000 pesos, les va a costar 2.000 o $2. Y esa misma agua, si se les ocurre pedirla dentro del aeropuerto cuando ya están en Bacán, Ay, no, carísima. o en un gimnasio, no les va a costar $2 o 2.000 pesos, les va a costar 3. Pero es la misma agua. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es la única diferencia? Es el lugar. El lugar te da validez y el lugar te da valoración. Entonces, si estamos manifestando carencia económica, lo único que estamos haciendo es que nuestro cuerpo, nuestra alma, nos está lanzando una alerta de decir, a ver, Claudio, no estás en el lugar que te corresponde. Ese no es tu lugar. Estás en el kiosco del colegio en este momento. No tiene nada de malo estar ahí, pero estás viviendo bajo esa regla. Punto. Si te mueves, si te movilizas a otro lugar de trabajo, a otro trabajo o textual, a otro lugar donde ejercer el mismo trabajo, tu validación va a cambiar porque funciona igual que las acciones en la banca. Va a haber una mayor especulación, va a subir tu valoración. Y únicamente tiene que ver con cambiar tu lugar, con encontrar tu lugar. Y segundo, que es un trabajo que viene posterior a ello, es equilibrar entonces entre lo que doy y lo que recibo.
Si no estoy recibiendo lo que yo quiero, dejo de dar. Punto. Punto, si no es tan difícil. ¿Se acuerdan cuando estoy seguro que sus mamás o sus abuelas ponían a los santos de cabeza, por ejemplo, los dejaban dado vuelta para las mandas, le pasaba, ¿o no? Bueno, ¿por qué con el dinero no hacer lo mismo? Me refiero a que no sigo ayudando a nadie si yo no recibo mi ayuda primero. Si yo no tengo la cantidad de dinero suficiente para pasar al fin de mes, ¿por qué voy a estar teniendo que ayudar al otro si yo no estoy pudiendo conmigo mismo? Es algo como ponerlo a los santos patas para arriba. Desafíense, chicos y chicas. Desafíense. Cambien su lugar, cambien su trabajo. Encuentren, permítanse encontrar el lugar donde realmente brillen, donde realmente sean esa agua en el lugar donde todos quieren agua. Donde sean una botella de agua en el desierto. Y cada uno de ustedes tiene sus propios talentos. Busquen el lugar donde esos talentos puedan. Es simplemente un tema de lugar. Alguna vez yo recibí una historia de vida bien importante y bien bonita. Conocí a una familia que de bastante carencia económica, según yo los veía, ¿no? Los veía bastante viviendo en una casita muy pequeñita, en un barrio bastante pobre, en un pueblito en el sur de Chile, pero que tenían 5 hijos y los 5 hijos eran o doctores o ingenieros o abogados. Todos pasaron por la universidad en los tiempos donde no había ni CAE, o sea, todo se pagaba, simplemente era todo particular. Este par de abuelitos que conocí, en todos los partidos del pueblo, en todos los partidos de fútbol, ellos eran los que vendían los sándwiches. Esta historia comenzó porque ella empezó a vender los sándwiches, pero vendía los sándwiches a las empresas, ¿no? A la hora de colación, ella se acercaba con un cooler al vender el sándwichito por acá, por allá. Nunca vendía más de 10 o 15 en el día. Pero solo el domingo, solo en el partido de fútbol, lograban vender 100. A tanto llegó su negocio que su marido empezó a hacer los sándwiches, a venderlos con ella, porque ella no era capaz de vender los 100 y los 200 que habían después. Después contrató gente para cada una de las partes del estadio. Y así logró pagar la universidad de sus 5 hijos que estudiaron hartos años más encima de los cabros. Lo que les quiero decir con esto es que nuevamente un ejemplo de estar en el lugar preciso. Si estaba vendiendo los sándwiches a las empresas donde se acercaba ahí a las secretarias, a las personas que no podían volver a su casa a almorzar a la hora del almuerzo, vendía X cantidad. Pero descubrió un lugar donde estaban todos encerrados, hambrientos, también con todo el fervor del fútbol, y lograba triplicar en un solo día, en menos horas, la misma venta. A eso me refiero yo con que ustedes estén en el lugar donde se sientan valorados. Y el dinero, cuando esa situación es así, es simplemente un acompañante. Viene solo. El dinero está esperando que ustedes se activen en su vida, chicos y chicas, pero se activen con sus propios talentos, se activen con su propio destino, estén en concordancia con lo que es su propio destino. Viviana, no sé si quieres decir algo. Voy a activar el micrófono y la cámara. Hola, Claudio. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, no voy a activar la cámara, no porque no quiera No hay aparecer, problema. sino más bien por la señal. Sí, he estado escuchando atentamente y también escribí en el chat una pregunta que tiene que ver con la construcción social en relación al dinero. Por una parte, que es como una pregunta, porque no llegué a toda la clase, pero sí más de la mitad y he escuchado, por ejemplo, ha salido el género, porque tú hablabas de que el padre es quien finalmente nos traspasa de alguna manera esta organización o esta Sí, estructura frente al dinero. Y que la madre finalmente nos crea este vínculo de confianza o de aceptación
de acuerdo a cómo Justamente. hayamos vivido nuestra infancia, Ujú, en nuestras familias en relación a este tema. Pero yo estaba pensando en el tipo de sociedad en el que nosotros vivimos hoy día. Por eso mi pregunta hablaba de la construcción social, ujú. porque tú señalas que uno, si está mal en un lugar, o sea, lo ideal es cambiarse, ¿no es cierto? Porque tú tienes que valorarte y hacer que te valoren. Pero hay una Justamente. construcción, exacto, pero hay una construcción social detrás de todo esto en el tipo de sociedad en el que estamos hoy día, porque hay familias, mira, yo te lo digo porque trabajo en educación, entonces hay Ujú. familias eh, que yo estoy segura que les gustaría cambiarse de trabajo, pero obviamente tienen 3 y 4 hijos y no pueden darse ese lujo de hacer esos cambios. Yo no sé si te refieres a eso o yo estoy interpretando mal. Por eso te hago la pregunta en términos de esta construcción social finalmente que implica de acuerdo a los modelos que nosotros tenemos de sociedad. Que Me claramente, encanta tu pregunta, Viviana. Te la agradezco montones porque me permite explayarme en varias cosas que, debo ser sincero, se me habían pasado por alto de darles la ejemplificación que es necesaria. Cuando se habla, por ejemplo, de mamá o de papá, por supuesto que, primero que todo, es una generalización. Segundo, porque no necesariamente mamá es quien, ¿ya? Es una generalización, o papá es quien. Pero sí, uno de los dos tiene que haberte enseñado esto o aquello. Y sí hablamos entonces de unas características más masculinas o características más femeninas. La ok, característica de referencia más masculina es la que nosotros tendríamos, desde donde nosotros tendríamos que aprender a cómo nos desenvolvemos en el mundo, a cómo administramos, a cómo gestionamos. Y desde esa energía, bueno, no energía, sino que desde esta referencia más femenina, deberíamos entender entonces el merecimiento, el acceso al éxito, o es simplemente este ejercicio de confianza de entender que las cosas tienen que ser porque tienen que ser y punto. Pero justamente por esta construcción social que estamos haciendo hoy en día, a muchas mamás les ha tocado o han decidido tener un trabajo de vida, me refiero, con sus hijos más masculinos y son ellas entonces las que se han masculinizado a pesar de las circunstancias para enseñarles ese tipo de herramientas a los hijos. Y entonces, si fuera ese el caso, por más que esos niños o nosotros mismos como hijos tuvimos una mamá que nos enseñó eso, entonces nos va a faltar esa mamá, digamos, más clásica de habernos enseñado eso otro. De repente, el tema de los roles se torna un poquito más confuso, o también tenemos un papá mucho más dócil, mucho más cariñoso, menos autoritario, o que nunca puso límites en la casa, y entonces se convierte en una imagen de referencia más femenina y es desde ahí donde nosotros vamos a agarrar esta capacidad creativa o esta situación de éxito, pero nos va a faltar nuevamente ese rol añejo, ese rol arcaico que todos seguimos necesitando, que es de una mamá que nos enseñe los conceptos de creación, de amor y de confianza, y de un papá clásico que nos enseña también de límites, de gestionar, de administrar, por supuesto que también de forma amorosa. Entonces, en esos casos, que son muchos los casos así, pero que son casos catalogados como especiales, hay que observar cuál de los roles es el que de verdad me hizo falta y vincular a ese rol arcaico, ese rol más añejo. Ahora, con respecto a tu ejemplo de, por ejemplo, no sé, me imagino esta familia de los cuales tú quizás eres profesora de los niños o tal. Es complejo porque la sociedad está en un minuto tan estructurado donde pareciera que nuestra única oportunidad que tenemos de progresar es a través de las distintas oportunidades que nos da la sociedad misma. Y hay veces que son muchas, que nos terminamos eh, encerrando o nos terminamos, ¿cómo explicártelo, Viviana? De tanto hacer simplemente lo mismo, dejamos de poder ver las posibilidades de hacerlo distinto. A mí me parece que lo más peligroso de esta construcción social que todos
de la que todos estamos formando parte hoy día con respecto a la educación y con respecto a la educación también financiera, es que no se enseña que fuera de una forma distinta, si te das cuenta, Viviana. Le enseñamos a los chicos a asistir a preescolar, después a asistir al colegio y a cumplir con las notas que corresponden, después, en el mejor de los casos, a asistir a la universidad y a tener un título. Pero ni la sociedad ni los padres le hemos enseñado a los chicos qué es lo que viene después. Te mueres, Viviana, la cantidad de chicos que atiendo yo aprox de 24 a 27 años, a 28 años, que tienen su trabajo derivado del oficio que aprendieron, estilista o ingeniero o abogado, pero no saben qué hacer. Se sienten completamente perdidos. Claudio, Viviana, eh, cuéntame. sí, mira, frente al ejemplo que acabas de poner, afortunadamente yo crecí en otra generación donde, digo ¿Dónde se afortunadamente porque enseñó a tenía una mamá, trabajar? no, Claro, porque mi mamá estaba en la casa. claro. Entonces, los roles eran distintos, por eso yo te señalaba que estamos en una sociedad diferente, donde hoy día ambos padres trabajan. Y si tú recibes Justamente. chicos de 24 años hacia arriba que ya han tenido su carrera o se desarrollan profesionalmente, claro, porque crecieron solos. Por eso te Justamente. Entonces, decía, ¿qué les dice ahora qué hacer? por eso te lo planteaba y te decía de esta construcción social, que es el modelo económico en el cual estamos insertos y que ha abarcado la educación en plenitud, porque también es una alta competencia. Han habido algunas reformas que tienen que ver con la evaluación en la educación, ¿no es cierto?, donde se debe instalar los procesos y no la nota, como tú señalabas, pero Mm. va a tardar eso en que también se entendía por los mismos docentes. Eh, Sin y, es, embargo, por eso y te es lo difícil que planteé, se implemente, es muy difícil. por eso te lo planteé desde la construcción Mm. social, porque estos chicos que tú recibes son producto de este mismo sistema, pues si crecieron sin Justamente, los dos claro, padres, crecieron con los padres en claro, la calle y viéndolos un rato en la justamente. noche. Entonces, obvio que vamos a tener una sociedad hoy día con niños que se hacen cutting, con jóvenes que no quieren vivir, con jóvenes que tienen un acceso a la droga a la vuelta de la esquina, y hoy en día hasta en los mismos colegios. Entonces tenemos una sociedad muy en crisis, ¿ya? Entonces, Claro. bueno, ¿por qué yo participo de esto? Porque uno como adulto también necesita escuchar a los otros, a personas que tengan experiencia, y también porque hay que nutrirlos desde otra perspectiva, también desde el alma, también desde de esta construcción psicológica que hay que entenderla para poder avanzar. De lo contrario, vamos a seguir siendo un Chile enfermo, como tenemos hoy Justamente, día, ¿no? altamente Y competitivo. créeme, yo hoy día estoy estudiando nuevamente en la universidad, en una universidad de Estados Unidos, me toca tener compañeros latinos, vivenciar sus mismos miedos, sus mismas construcciones sociales, bolivianos, tengo compañeros mexicanos, muchos, bolivianos, ecuatorianos también, y, y créeme que no es de solo Chile. No es solo Chile, es la misma vaina, es la misma vaina en los otros países y es porque le estamos enseñando, tanta educación nos faltó a la generación anterior que nos abocamos como que la educación fuera lo único y hemos dejado de enseñarles a trabajar, que es otra cosa vital que antes se daba per se porque no podías estudiar, entonces se te enseñaba a trabajar. Y, y estamos muy faltos de eso, muy faltos de papás y de mamás, porque nuestros propios padres, por el modelo económico, sin lugar a dudas, y por el modelo de expectativa, le hemos derivado ese ejercicio vital a los profesores, y los profesores ya tienen también su propia vida, sus propias cosas, su propio drama, entonces, sí, es una locura de la cual tenemos que hacernos cargo, porque, y con esto termino la respuesta de Viviana, eh, porque lo más terrible de todo, Viviana, a mi parecer, es que terminamos tomando decisiones que cada vez nos van restringiendo nuestra propia vida. Y el ideal, pero créanme que se puede, el ideal es ir tomando decisiones que nos amplíen la vida. Les enseñamos a los chicos que les vaya bien en el colegio, porque si les va bien en el colegio van a optar a estas universidades y no a otras.
les estamos enseñando a que los chicos tienen que optar a este tipo de profesiones porque con este tipo de profesiones van a tener esto y esto otro. Y cada vez vamos tomando decisiones que nos restringen en vez de decisiones que nos empiecen a ampliar. Cada vez entonces estamos con el cuchillo menos afilado, porque, no, pero porque es la herramienta que hemos ocupado toda la vida, en vez de estar incorporando a través de decisiones que nos amplíen la mente, más herramientas o otras herramientas y justamente poder generar los cambios que necesitamos en nuestra propia vida y por ende, como ejemplo, cambios que después se van a ver en nuestra sociedad también. Freda, tienes la manito levantada. Sí, lo que pasa es que yo también estaba pensando que, bueno, yo tengo hermanos mayores, ah, con, no sé, pues, hasta con 10 15 años de diferencia. Entonces, estos hermanos me contaban que a ellos en el colegio les enseñaban, por ejemplo, economía doméstica. Ya en ese tiempo, digamos, se impartía esas asignaturas. Y resulta de que hoy en día a los chicos de último año en todas las universidades se les está entregando una tarjeta de crédito sin jamás haberle hecho un, una pincelada siquiera de lo que es educación financiera. Justamente, Entonces, claro, entonces y los les chicos, enseñamos a endeudarse en vez de otra cosa. claro, claro, entonces los chicos están utilizando un crédito que nunca nadie les enseñó para qué era o cómo tenían que usarlo. ¿Te fijas? Justamente, es verdad. Y termina siendo una irresponsabilidad gigantesca. Sí, sí. Entonces, la verdad es que estamos como al revés. Estamos como al revés. Y en general, en las casas como que no se habla mucho del tema de las platas, po. No sé si es como, Debería hablarse más, sin lugar a dudas. claro, claro, pero no se habla de las platas. Yo sigo una chica mexicana que es de apellido Macías y tiene un, un programa que se llama Pequeño Cerdo Capitalista. Es como la figura del chanchito, Claro, ¿ya? claro. Ella El hace ahorro. clases, claro, de educación financiera, Claro, ¿ya? claro. Entonces, yo creo que sería súper importante, digamos, que volviera, no sé, a la educación o al menos a la A mí me conversación en la... encantaría que en el colegio, aparte de tener economía, haya educación emocional y educación financiera. Creo que son dos cosas fundamentales que ojalá en los colegios se empiecen a aplicar, si eso es verdad. interés, digamos, no sé si del Estado de las mayorías, digamos, enseñarle a la gente educación financiera, porque en la medida que te enseñen ya no te vas a endeudar, por tanto, o te vas a endeudar menos. Por lo menos te Entonces, vas a endeudar informado, como mínimo. claro, pero hoy en día, ¿por qué estamos tan endeudados? Es precisamente porque nunca tuvimos educación financiera. Justamente, Entonces, yo también lo creo. También lo claro, creo. entonces a raíz de esta misma clase que estamos teniendo, eh, compartámosla a nuestro alrededor, cosa de que se hable un poco más del tema plata en la familia, cosa que los Maravilloso, qué linda invitación, Freda, te lo agradezco un montón. Y desde con chicos eso, a saber de esto. sí, pues así, hoy saludos a México, están mandando unos saludos ahí de México. Hoy que internacional me siento, maravilloso. Un abrazo, muchas gracias a todos por la asistencia hoy día, fue una linda, linda clase. Recuerden entonces estar en el lugar que sienten que les corresponde, donde se valoran y se validan más. Les recuerdo también tener un equilibrio entre el dar y recibir. Y por ahí, si se atreven también, terapéuticamente o no, sanar los vínculos que mantengan con papá y con mamá, que son muy saludables para un montón de órdenes de cosas, sobre todo para el tema financiero. Recuerden además que el dinero no es más que una cosa.
una cosa que nos permite otras cosas. Enfoquémonos en lo que nos permite el dinero y no en el dinero en sí, porque si nos enfocamos en la meta, el resto tiene que llegar porque son parte del ingrediente para que yo llegue a la meta. Y punto. Y dejemos de tener entonces estas emociones tan poco saludables a un dinero que no tiene culpa de existir. ¿Ok? Pero sí nosotros tenemos responsabilidad de que si lo necesitamos, tenemos que saber cómo buscarlo, cómo administrarlo y cómo mantenerlo. Y eso es un tema, una responsabilidad de nosotros como adultos. Un abrazo enorme a los chicos que están ahí en Instagram Live y también en la plataforma Zoom. Que estén muy bien, nos vemos el otro martes con otra masterclass preparada para ustedes, donde los días lunes voy a estar ahí subiendo las encuestas para que ustedes sean los que eligen el próximo tema. Chau, chau. Chao, gracias Claudio.